a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Muy buenos días, estamos escuchando Cantata de los Puentes Amarillos, ahí canta Luis Alberto Spinetta. Aunque me fuercen, nunca yo voy a decir que todo tiempo pasado fue mejor, mañana es mejor. Y esto viene a cuento de, titulamos esta apertura Nostalgia Errada, por dos efemérides tristes de la Argentina. Un 16 de septiembre, un día como hoy, pero de 1955, fue el golpe de Estado contra el general Perón. Y también un 16 de septiembre de 1976 fue la Noche de los Lápices, cuando unos estudiantes secundarios de La Plata fueron secuestrados, torturados, varios de ellos asesinados, por pedir un boleto estudiantil gratuito, algo que al vista a los años parece una ridiculez insoportable. Y entonces queremos aprovechar estos dos hechos negativos para tener una mirada positiva y titulamos Nostalgia Errada, porque muchas veces se tiene una perspectiva del presente como el peor de todos y una nostalgia sobre el pasado, como si el pasado hubiera sido mejor. Y cuando revisamos la historia de nuestro pasado, veremos que a pesar de los problemas que hoy tenemos, como sociedad estamos bastante mejor. La palabra nostalgia en realidad remite a una pena, a una tristeza, a una melancolía. Y esa melancolía tiene un anclaje en la literatura griega, un personaje que todo el mundo ha leído alguna vez o escuchado alguna vez, que es Odiseo y su regreso a Ítaca, después de 20 años de haber marchado a Troya, y ese eterno deseo de regresar a la patria, a la añoranza, a ese hoy que probablemente nunca exista, ¿no? O sea, cuando vuelva Ulises o Odiseo, lo que se encontrará es que aquello del que dejó hace 20 años y vuelve no es más aquello que soñaba y no existe más aquella idea que tenía de ese pasado, en gran sentido creado por una ilusión. La melancolía, la tristeza que implica la palabra tiene una explicación en su etimología, que viene de dos palabras griegas, de nostros, que es regreso, que puede significar la vuelta a la patria, o el regreso a aquel momento, o la llegada a aquel viaje, y algos, que quiere decir dolor. Es la pena de verse ausente y la tristeza por no estar con ese pasado que se convierte en un lugar, ¿no? Esta idea de que tiempo y espacio finalmente terminan siendo sustituidos. Es una rememoración de una experiencia ya difunta. Y ese modo de entender el pasado construye nuestro presente. O sea, en la medida que nosotros veamos el pasado como tanto mejor, nos apenamos en exceso y ponemos menos energía a hacer aún mejor este presente. A mí me tocó vivir en Brasil en 2 décadas diferentes y percibía que tenían el mismo sentimiento. Inclusive había una frase que parecía un calco de la Argentina, cuando en una época se decía que la única salida de la Argentina era Ezeiza, cosa que hoy entre los jóvenes también se ha hecho bastante popular. En Brasil se decía la única salida es Galeão por el aeropuerto de Río de Janeiro, ¿no? O sea, fíjense cómo más allá de la realidad, ese sentimiento de nostalgia, que es una nostalgia errada, produce un efecto de construir un pasado que realmente no existe. Allí se usa la palabra saudade, que también tiene una versión en español, es algo cercano a la melancolía. Hay distintas discusiones respecto de su real significado. Para algunos es la nostalgia de algo que se sabe que nunca va a volver, y para otros es la nostalgia de algo que nunca existió y se crea en nuestra mente. Hay un escritor portugués, Manuel de Melo, que en el siglo XVII lo definió como un bien que se padece y mal de que se gosta, o sea, un bien que se padece y un mal del que se disfruta. Para no disfrutar del mal de ese tiempo pasado que no fue mejor, vamos a hacer un recorrido por el golpe militar del 55 y la Noche de los Lápices.
Vamos a comenzar con Juan Domingo Perón en el momento posterior al bombardeo de la Plaza de Mayo. Como presidente de la República, yo pido al pueblo que me escuche en lo que voy a decirle. Nosotros, como pueblo civilizado, no podemos tomar medidas que sean aconsejadas por la pasión, sino por la reflexión. No podremos dejar de lamentar, como no podremos reparar la cantidad de muertos y heridos que la infamia de estos hombres ha desatado sobre nuestra tierra de argentinos. Por eso, para no ser nosotros criminales como ellos, yo les pido que estén tranquilos, que cada uno vaya a su casa. Yo no quiero que muera un solo hombre más del pueblo. Yo le pido a los compañeros trabajadores que refrenen su propia ira, que no cometan ningún desmán. No nos perdonaríamos nosotros si a la infamia de nuestros enemigos le agregáramos nuestra propia infamia. Bueno, luego tenemos que finalmente, más allá de los bombardeos, el golpe triunfa, y acá tenemos un mensaje de radio sobre la llegada de Leonardi a Buenos Aires con el triunfo días después, 23 de septiembre de 1955, del golpe militar. La patria es una sola y uno solo es el pueblo. Desde la eternidad nos contemplan los grandes varones que con sus criterios diferentes, con sus opiniones distintas y hasta con sus luchas opuestas, nos legaron la honra de un nombre y nos impusieron un destino de grandezas. Tres son los medios de la liberación: la verdad, la libertad y la valentía cívica sostenida por la determinación serena pero definitiva de las Fuerzas Armadas, que decidieron sobreponerse a escrúpulos legalistas de una imparcialidad que solo hubiera sido complicidad, y que han impuesto nuevamente el equilibrio con el restablecimiento de libertades y garantías que son propios de la condición humana y patrimonio histórico de los argentinos. Genera terror esta idea asertiva de la verdad, ¿no? Como se expresa de esa manera contundente, casi como si fuese religiosa. Vamos a escuchar ahora dos audios para rescatar el clima de época. Ya había triunfado la Revolución Libertadora, el golpe ya se había producido, y de dos referentes políticos de esa época. Primero, Ernesto San Martino. La caída del régimen de corrupción y de despotismo que padeció la República durante 12 años señala un acontecimiento histórico de más trascendencia que el derrocamiento de la tiranía rosista. Como entonces el país reclama el concurso de todos sus hijos para la realización de la tarea de pacificación y de recuperación moral e institucional. Nadie puede sustraerse a ese deber sin conspirar contra la República. Ese propósito de pacificación no solo no excluye, sino que lleva implícito también el deber de castigar a todos los delincuentes del régimen más falaz y corrompido de que haya memoria en América. ¿Cuánto ha progresado nuestro nivel de tolerancia y otredad, aunque nos quejemos de la grieta actual, y compararlo con esto que se decía en aquella época nos tendría que hacer poner contentos? Vayamos ahora a otro referente de esa época, Rinaldo Pastor. Con intensa emoción he observado la obra que realiza Sucesos Argentinos en pro de la pacificación de nuestro pueblo. La conmoción que ha vivido la República ha sido tan dramática y tan honda que no habrá un solo espíritu que tenga sentimiento de patria que no ponga todas sus fuerzas al servicio de la idea de fraternidad, de paz y de armonía entre todos los argentinos. La revolución a que ha asistido el país ha concluido con un régimen totalitario ominoso, y el país se encuentra actualmente gobernado en nombre del patriotismo, de la verdad y de la dignidad. Todos los hombres de bien de esta república deben contribuir a que se consolide esta restauración de nuestra patria, y no habrá ninguno que pueda pensar que estamos viviendo momentos de dubitación o de incertidumbre.
el porvenir está despejado y la República Argentina va a volver a ser la patria gloriosa para todos los hombres del mundo que quieran contribuir a su grandeza y a su prosperidad. Cuando se repite el criterio de verdad, la idea de que existe una sola y de que es la propia, ¿no? Vamos a saltar 21 años después. 21 años después, otro 16 de septiembre de 1976, se produce la Noche de los Lápices, en la que decíamos, estudiantes secundarios que pedían por el boleto gratuito fueron secuestrados, torturados y varios de ellos asesinados. Pero lo que le da origen a la Noche de los Lápices es primero el golpe militar del 24 de marzo de 1976. Escuchemos brevemente el comunicado número 1 de la Junta Militar de entonces. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operación. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Control operacional, linda metáfora de la manera de entender un gobierno, ¿no? Bueno, llegamos ahora a otro 16 de septiembre como hoy, de ese mismo año, 1976, cuando ya se había producido el control operacional, y vamos a escuchar parte de una efemérides de Radio Perfil sobre la Noche de los Lápices, 16 de septiembre de 1976. El 16 de septiembre de 1976, policías bonaerenses secuestraron en La Plata a un grupo de estudiantes secundarios que reclamaban el boleto estudiantil. El hecho pasó a la historia como la noche de los lápices. Te ruego que respires todavía. A pesar de que ya han pasado tantos años, digo, siguen siendo solidarios, porque ahora es importantísimo en una casa el boleto secundario o el boleto estudiantil, y todo ha sido un poco en base al sacrificio de ellos. Eran los primeros meses de la última dictadura cívico-militar que acabaría en diciembre del 83 y que encabezó Jorge Rafael Videla. En tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido. Si el hombre apareciera, bueno, tendrá un tratamiento X. Y si la desaparición se convirtiera en certeza de su fallecimiento, tiene un tratamiento Z. Pero mientras sea desaparecido, no puede tener ningún tratamiento especial. Es una incógnita, es un desaparecido. No tiene entidad, no está, ni muerto ni vivo, está desaparecido. Las órdenes de detención contra los jueces habían sido libradas por el Batallón 601 del Servicio de Inteligencia del Ejército y llevaban las firmas del comisario general Alfredo Fernández y del coronel Ricardo Campoamor, jefe del Destacamento de Inteligencia 101. Los secuestros fueron realizados por miembros de la policía de la provincia de Buenos Aires, dirigida en aquel entonces por Ramón Camps y Miguel Echecolás. Y fui libre de verdad. Nos metieron en un auto y nos llevaron donde nos picañaron, nos golpearon, tratando de sacar datos de nombres de compañeros, nombres de militantes. Entre el 8 y el 21 de septiembre ingresaron violentamente a los domicilios de Pablo Díaz, Emilce Moller, Patricia Miranda, Claudia Falcone, Clara Ciocchini, Francisco Muntaner, Daniel Racero, Horacio Húngaro y Claudio de Hacha. Viendo este pasado, cómo se configuraba, la verdad que no habría que tener ninguna nostalgia ni sentirnos contentos de este presente. Vamos a escuchar ahora que 11 años después de esto, o sea, ya recuperar la democracia en 1983, pero 11 años después del 76, en 1987, todavía aquel pasado seguía golpeando la puerta de nuestro presente con el levantamiento de los carapintadas. Estamos en Campo de Mayo. Bueno, la quedó. La guarnición está tomada enteramente por personal de suboficiales y oficiales, los cuales tienen la cara pintada.
¿Me puede explicar? Córdoba se rindió. ¿Me lo puede explicar? Se acabó la dictadura. El oficial a quien identificamos, No estamos haciendo nada. a pesar de que no tiene el cargo, está cargado con granadas, con un arma larga y lleva un chaleco antibalas. La cara. Aquí, lleva la cara pintada y están identificados además con unas boinas rojas. Esta es la situación que se vive al caer la noche frente a la escuela de infantería, cuando la gente tiene contacto casi, el público decimos, la ciudadanía, contacto casi directo con los fusiles. Una reflexión, ¿no? Pensar en Fernando Sabac Montiel y Brenda Uliarte y compararlo con aquello, ¿no? Más allá del espanto que nos produce hoy comparado con aquello, de alguna manera nos redime en nuestro presente. Y ahora vamos al audio positivo, al triunfo de aquel, del presente y de nuestro presente actual sobre aquel pasado, el que tenemos nostalgia errada. Es Raúl Alfonsín, 1987, La Casa está en orden. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden. Y más allá de que fue malinterpretada la idea de la casa está en orden, porque luego vino dos leyes que relativizaron la responsabilidad en los subalternos, sin ninguna duda la casa terminó en orden. Nunca más golpes militares pudieron tener éxito en la Argentina. Y vale la pena reflexionar sobre aquella Argentina que sentimos que era mejor, que en algunos aspectos, sin ninguna duda, desde el punto de vista económico, la pobreza, los indicadores sociales eran mejor, pero el huevo de la serpiente en toda esta violencia estaba construyendo este pasado peor. Quizás hoy, con una sociedad aún en el medio de la grieta más pacífica, estemos construyendo lo opuesto, el huevo de la resurrección. Vamos a cerrar nuevamente con Cantata de los Puentes Amarillos, Luis Alberto Spinetta. No todo pasado fue mejor, mañana es mejor, y comenzamos nuestro programa. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor. Mañana es mejor. Ah. Aunque me fuercen, yo nunca voy a decir que todo el tiempo por pasado fue mejor.